conectando, ya están empezando todos. Estamos aquí esta noche en hablando de psicología y tanatología, un tema hermosísimo, el mes del niño. Vamos a seguir transmitiendo todavía algunos programas con respecto para ellos, claro, también en compañía y en apoyo para esta parte de sus papis, porque bueno, al final del día siempre vamos a necesitar mucha información, pero hoy tenemos una gran invitada también que siempre está muy, pero muy en contacto con los niños. Es una invitada que está entregada a esta parte del amor, de la pasión, de las cosas bonitas que siempre puede dejar en compañía de un trabajo de muchos años y de una gran experiencia para poder tratar a esos pequeños. Y sí, efectivamente, si ustedes lo están pensando, sí, es profesora, es maestra de primaria, en una transición muy importante en los chicos que están en estos momentos de un sexto grado a un primer año de secundaria. Una transición difícil, sí, definitivamente. Complicada, bueno, ¿qué te puedo decir tanto para los chicos como para los papás? Pero bueno, el trabajo no nada más es para ustedes como papás o para los chicos, sino también en esta parte donde los profesores siempre están dando lo mejor de ellos. Y tenemos el día de hoy aquí con nosotros acompañándonos a la profesora Elizabeth Ortiz Cuevas. Ella es maestra de muchos años, con varios grados ha participado, ha hecho trabajos bellísimos y cada vez que tengo la oportunidad de platicar con ella y me platica de todas sus experiencias, te lo prometo, me quedo enamoradísima de esta pasión que ella tiene en esta parte docente. Pues démosle la bienvenida. Eli, muy buenas noches. Muy buenas Muchísimas noches. gracias por estar aquí con nosotros y por participar el día de hoy con un tema maravilloso. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, buenas noches a todos. Muy contenta de estar aquí en compañía esta noche de la doctora Guadalupe. Yo contenta de poder participar, de poder dar esta pequeña plática que nos va a servir mucho a todos, tanto a padres como maestros. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Ya empezaron por aquí los saludos, dice Mía Pachuna, dice saludos, un abrazo muy fuerte, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a empezar con este tema. El día de hoy vamos a estar hablando con los chicos en esta parte de la transición, los riesgos emocionales y físicos que tienen los chicos. Bueno, a medida de que van creciendo, van habiendo cada vez más riesgos. Y bueno, platícanos, Eli, tú que al momento de estar con los chicos, pues tú ves estos riesgos, estos cambios que son increíbles entre ellos y este desarrollo que van teniendo reflejan esos riesgos. ¿A qué te refieres con un riesgo? Ok, bueno, hablando de riesgos, sabemos que la edad en donde nosotros tenemos, sobre todo a la etapa en la que se van a ir a la secundaria, entre los 11 y 12 años, pues los chicos empiezan con ciertos riesgos en cuestión de comportamientos, en sus conductas nos vamos notando en estas situaciones. Como profesores nos damos cuenta en la parte del aislamiento, la parte de que ellos empiezan como en esta etapa de querer retarse, ¿no? Sin medir las consecuencias de lo que esto puede contraer. ¿Sale? Entonces un riesgo tiene que ver con los comportamientos, las conductas que los estudiantes van generando dentro de un salón de clases y también en el contexto que se van desarrollando en casa, al interactuar con los padres de familia y con los mismos compañeros. ¿Qué pasa cuando ves estos riesgos ahí en la escuela? ¿Los trabajas? ¿Interviene toda la institución? ¿Están los padres contigo preocupados por estos riesgos que están viviendo los chicos? Actualmente existen muchos riesgos que se están denotando más. Después de la pandemia se empezaron a generar como más conductas en los chicos, tanto de agresiones físicas, verbales. Tenemos la cuestión del cutting que se está manifestando también mucho. Los padres participan, pero el triangular sería padres, maestros y alumnos. Desafortunadamente también ha habido mucha parte en donde los padres están dejando un poco la responsabilidad a la escuela y entonces de repente dicen que los maestros somos los que tenemos que solucionar este tipo de conductas que se están viviendo actualmente y se están manifestando. También es importante aquí ver la parte de cómo atraer a los chicos en la cuestión de poder platicar con ellos, acercarnos nosotros primero como profesores cuando vamos denotando conductas que ponen en riesgo tanto su parte física como emocional. Esos son aspectos importantes y tratarnos de acercar a ellos. Es muy importante esta parte de poder empezar a crear enlazos entre profesores y alumnos porque nosotros vamos denotando ahí las conductas que ellos van teniendo. Claro, y fíjate que ahorita que estás mencionando eso, yo me voy de este lado a la parte clínica y vas encontrando dentro del consultorio todas estas situaciones donde a los chicos les está costando mucho, pero mucho trabajo el poder adaptarse a cada uno de los cambios que van teniendo a su alrededor. Una, dos. Los cambios que les generan los papás, el saber que los hijos están teniendo cambios.
A los papás les está costando muchísimo trabajo comprender que los hijos están creciendo. Y en esta parte del aprender a estar creciendo no es nada más de estatura, sino es en una posición cognitiva o de pensamiento, en una parte emocional que ellos logran ver otro concepto, otra percepción de esta parte de la vida, y que como papás lo único que hacemos o que hacen es detenerlos, los frenan para que no crezcan más allá. Es más, hay frases tan comunes que así de, no quisiera que crecieras, mi amor, me encanta verte. No, no es me encanta verte, no es el ya no quisiera que crecieras, todo lo contrario. Sería esta parte bonita como para poderlos incentivar, motivar, de que están creciendo y que en este proceso de su propio crecimiento están empezando a recibir muchas responsabilidades. La responsabilidad, no siempre lo he dicho nada más, es el trabajo que tienes en casa o el trabajo que tienes en la escuela o el trabajo que en un momento dado como padres les vamos dando a los hijos, sino en la parte de la responsabilidad propia. ¿Tú qué alcanzas a ver en esta parte de los riesgos en los chicos en su propia personalidad? Bueno, en riesgos ahorita ha habido, por ejemplo, yo como experiencia puedo decir que ahorita en el salón de clases están presentando muchas situaciones de cutie, la cuestión de que no hablan con los papás sobre sus emociones, situaciones de violencia, no solamente es violencia por parte de los padres, sino violencia también por parte de otras personas hacia ellos, físicas y emocional, desde esta parte de que hasta como papás a veces influimos en decirle a nuestros hijos o hijas, estás comiendo mucho, ¿no? Estás empezando a pasarte de peso, estás muy flaca, y entonces estas connotaciones se van dando uno tras otro, y los chicos llegan en un momento en que todo ese pensar está en mí, me veo frente a un espejo, cómo me estoy viendo, empiezo a ver que esas emociones no están como teniendo esta congruencia entre decir me siento bien, estoy mal, me siento triste, y entonces eso les está creando un desajuste emocional actualmente a los chicos, donde no logran percibir esta parte de estoy bien conmigo mismo, soy yo que me gusta, y entonces empezamos con estas situaciones de riesgo. ¿Qué va a pasar? ¿Con quiénes voy a interactuar? ¿Con mis compañeros? ¿Qué me están dejando esas personas con las que estoy interactuando? Padres, mismos compañeros y nosotros mismos como profesores también. Claro, todos estos riesgos los podemos ver de diferente manera. Los vamos a estar viendo en una forma constante por los cambios que van teniendo los chicos. Es tan increíble, como ahorita lo que mencionaba, esta parte del cutting, ¿no? Que van teniendo los mismos chicos, esta forma de no poderse adaptar dentro de la escuela, pues porque al final del día siempre van a haber pequeños grupos que de una u otra manera no les permitan con mucha facilidad integrarse los chicos. Una, no importa si vienes de otro salón. Dos, no importa si vienes de fuera de otra escuela. Tres, no importa si eres del mismo salón. Cuando alguien decide que no va a entrar, no va a entrar. Y eso les genera muchas situaciones emocionales a los chicos. No les permite crecer, afecta la parte emocional de su autoestima. No se sienten cómodos consigo mismo por esta parte del rechazo. Vamos a las heridas de la infancia. Y luego te das cuenta de que tienen problemas de autoestima. Y yo te pregunto, ¿cómo están empezando esos chicos a recibir esta parte de su adolescencia? Porque eso es en la infancia. Están terminando, mejor dicho, su niñez, están terminando su niñez para entrar a ese punto de la adolescencia. Es una, yo siempre lo he dicho, si no trabajamos de esa manera con ellos en esta parte de seguridad, todo lo que ellos están recibiendo, todo lo que están haciendo, no tienen una seguridad para poder entrar a la escuela. Vámonos a la parte escolar. Algo donde yo siempre lo he dicho y aquí lo acaba de mencionar Mía, que hace mención que eres una gran maestra, te admiro muchísimo y yo también lo reafirmo y lo digo de esa manera, es una gran maestra y muy entregada y muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias por siempre estar presente, qué bueno que te está gustando también el tema. Laurita, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias a todos ustedes. Cuando hablamos de esta parte escolar, siempre nos vamos dando cuenta de que hay muchas cosas que de una u otra manera denotan los chicos a través de su comportamiento. ¿Cómo te va en la parte del comportamiento con los chicos? Les tienes que estar gritando, obedecen a la primera. ¿Cómo has logrado hacer cambios en ellos? Porque recuerdo que en algún momento y detrás de bambalinas, antes de que empezáramos, hablábamos de esa parte de qué difícil de repente son los grupos. Y te llegan grupos no homogéneos, te llegan grupos con diferente forma de pensar, de trabajar, de educación y demás. ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿Cómo te va con el comportamiento de los chicos? Bueno, actualmente los chicos pues se encuentran, como les vuelvo a decir, en esta parte de después de una pandemia regresan a un salón de clases donde pues manifiestan conductas
de mucha desorganización en cuestión hasta los hábitos escolares. Esta parte de no tener como un orden en las partes de elaborar sus tareas, actividades, ya no llegan como con estas ganas que teníamos antes, de decir, hoy vengo a trabajar, ¿no? Ahora es como de, no me vas a dejar tarea, ¿para qué? Para poder llegar a casa y ponerme a jugar, a tener esta parte de mi tiempo y mi espacio, ¿no? Dicen que la escuela ahora es dejar todo ahí y ya aparte ellos tener su tiempo libre. Otra parte de conductas que se ha denotado mucho es la parte de las agresiones físicas y verbales. El vocabulario influye mucho. Actualmente los chicos se llevan con apodos, con malas palabras, que pues a veces entre ellos mismos dicen es que así nos llevamos, pero como todo adolescente y joven, llega un momento en el que ya no es de me llevo ahorita, ¿no? Ya después empiezan con otras situaciones más de conflicto, de tú me dijiste, por ejemplo, no sé, tonto, y de repente dices que ahorita sí fue y lo tomo en cuenta como bien, pero ya conforme va pasando el tiempo, ya eso ya no me gusta, y entonces ya es cuando empezamos con las agresiones físicas, de estarnos llevando pesados, de estarnos, a veces hasta nosotros mismos entre maestros tenemos que, si en algún momento, levantar la voz. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a entender estas situaciones. Algo importante que me ha ayudado a mí son las reglas. Establecer reglas y límites dentro de un salón de clases es muy importante, porque con esto nos permitirá llevar un orden de qué hacemos. Una rutina escolar también es muy importante en la parte escolar, decir cómo empiezo mi día, qué voy a trabajar, qué asignaturas al día, y eso tenerlo a la vista para que ellos mismos vayan viendo. Incluso los mismos chicos van teniendo como de, me toca esta asignatura y después esto y me toca, y ellos mismos van pidiendo las asignaturas y dicen, me tocaba esto, ¿por qué no lo vimos? Entonces es muy importante hasta desde casa mantener esta parte del orden, el seguimiento de indicaciones. Y pues desafortunadamente no nada más es esta parte que la estamos viviendo actualmente los docentes, sino también estamos viviéndolo en las secundarias, ¿no? La parte de la parte del bullying, y del acoso escolar, que también se vive actualmente, que son dos temas muy importantes que actualmente yo creo que han tenido un gran impacto hasta en la parte de las noticias, las redes sociales, que todos están grabando videos y los están subiendo. Y pues yo creo que parte de eso también es de nosotros como docentes, que estamos brindando en acompañamiento a estos estudiantes que en algún momento llegan y te dicen en el salón de clases, mi compañero fue al baño y me empujó, ¿no? Y cómo lo vamos a resolver en ese momento, no dejarlo pasar, porque yo siempre les he dicho, así sea un golpe, una mala palabra, lo tienes que avisar inmediatamente para estar informados y resolver esta parte del conflicto. Yo algo que trabajo mucho es la resolución de los conflictos, qué vamos a hacer, y siempre tratarlos de llevar a un espacio en donde ellos puedan interactuar y tanto escuchar siempre las dos partes, que es lo que yo hago siempre con los alumnos, escuchar estas dos partes para ver qué está pasando y cómo tratar de solucionar el conflicto. Y algo finalmente que también he aplicado son las consecuencias. ¿Qué va a pasar si yo sigo manifestando esta acción de agresión hacia mi compañero? Y hacerles entender, ¿no? Que no lleva a nada bueno. Definitivamente, y mira, acabas de mencionar algo que es muy interesante y muy importante. El ser humano hoy por hoy está teniendo mucho conflicto con los y problemas ante las reglas y los límites, porque no los conocen ni siquiera desde casa, te lo prometo, y eso también está generando muchas situaciones, porque al final los papás sienten culpa porque no están todo el día, porque al final no los han podido sacar de paseo, porque no les han podido comprar, lo que tú quieras, y eso les están dando la oportunidad de que ellos los papás se convierten en ser permisivos, no solamente en permitirles a ellos que hagan las cosas, sino somos permisivos o se convierten en ser permisivos porque se preocupan más los papás porque tienen que llegar temprano a la escuela, al trabajo, porque tienen que cubrir con todas sus cosas. Entonces de los mismos chicos se van olvidando. Y es así como, te avisé, haz esto, haz aquello, pero nada más. La parte del desarrollo conductual o del conductismo, los chicos deben de saber que paso a paso deben de ir haciendo cosas porque les queda perfectamente claro. Es como, ¿cómo quiero enseñarle a un hijo que debe tener ciertas responsabilidades si paso a paso no le voy enseñando realmente desde muy pequeño qué es lo que tiene que ir haciendo? El nivel de todas esas actividades que van teniendo en casa y que deberían de estar haciendo para la participación en conjunto de toda la familia, lo van olvidando. Y cuando llegan a la escuela, pues no llegan con reglas, no llegan con límites, tienen este conflicto fuerte de autoridad y muchas de las ocasiones lo hemos visto y tú lo mencionaste en redes sociales, en las noticias, cómo de repente los chicos están al tú por tú con un adulto. Y es el profesor, y es el que está dando ciertas indicaciones, pero tienes toda la razón, también hay maestros que hoy en día, de aquí lo vuelven a decir, hay otra persona que te manda saludos, y hacen mención, Meli, dice, buenas noches, el plan, perdón, me voy a poner los lentes,
no alcanza a leer. Perdón, es Ani Mariam, dice saludos, estoy muy apasionada, es muy apasionada en esta parte de su trabajo. Alicia, excelente programa, muchas felicidades. Meli Álvarez, muchísimas gracias, dice buenas noches. ¿Qué plan y estrategias se deben de trabajar en conjunto con los padres y las familias? No te vayas, por favor, Sote, Meli, vamos a hablar con respecto precisamente de ello antes de terminar este programa. Mía dice, trabajo en secundaria y tiene mucho que ver, y tiene mucha razón Eli. Sí es cierto, todo lo que le estamos mencionando desde que empiezas a la escuela. Es más, desde el kinder, si no sí. Tienes este control con todos los límites, con todas las reglas, pues vas creciendo de esa manera. Entonces depende mucho del maestro, depende mucho de los padres, depende mucho de este trabajo en conjunto que se pueda ir haciendo, porque al final cuando los chicos en esta parte del comportamiento no la entienden, no la comprenden, empiezan a detonarse sus emociones. ¿Cómo ves a los chicos en esta parte de las emociones cuando en el juego de su comportamiento no les queda claro, no les gusta? ¿Cómo se comportan en esa parte de las emociones? En esta parte de las emociones empieza esta parte, denotamos el enojo, ¿no? Y que no sabemos expresar el enojo. Estoy molesto y entonces la manera de estar molesto es agrediendo a los demás, no hablando, no tratando de solucionar el conflicto. Dos, la parte también del aislamiento que tiene que ver con las emociones reprimidas que llevan los chicos, desde la parte del no estar contentos, vengo con problemas de casa de papá que estoy cargando y entonces también en el salón de clases no llego con ese ánimo de querer estudiar, trabajar, porque estoy pensando en lo que está pasando en casa. Entonces, las emociones que más se ven reflejadas son nuestras emociones básicas, que es el enojo, la felicidad cuando hacen actividades. Claro, también se ve la felicidad cuando ellos ven que traes actividades atractivas, pues hace que los motiven a seguir trabajando. Y cuando de repente nosotros como maestros también decimos, no, pues hoy nos toca trabajar con las famosas matemáticas, ¿no? Y de repente otra vez, entonces hay que tratar de ver, sobre todo rescatar esta parte de lo que ellos traen también y lo que quieren hacer. No siempre también tenemos que dejar ser permisivos como docentes que digamos, no, pues no vamos a trabajar nada, no, yo creo que hay que llevar como un control, porque yo algo importante que creo que actualmente debemos de hacer es rescatar todos esos aprendizajes que los chicos necesitan. Ellos están en una transición en que se van a secundaria, entonces llevar lo básico. Tenemos 2 años de pandemia, entonces esos 2 años muchos de los estudiantes que llegaron de repente dicen es que no saben leer, no saben escribir, no saben hasta multiplicar y dividir y así se nos van a ir a la secundaria. Entonces tratar de equilibrar esas emociones tanto en las actividades escolares como en estas partes de rescatar lo que ellos necesitan, pero también lo que necesitan para una vida escolar futura, porque estamos pensando en que hay una transición preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y que necesitan conocimientos, y esta parte de las emociones también es importante. En el salón de clases hemos trabajado de repente actividades que nos permiten saber si estoy enojado, si estoy molesto, si a lo mejor actividades con una compañera, por ejemplo, que trabajamos que fueron actividades que incluían esta parte de el hablar, el ser escuchados, entonces eso también nos ayuda a identificar y conocer más de las emociones de ellos. Definitivamente, y estas emociones cuando están ahí presentes, si no las empezamos a trabajar desde ahorita, vamos a generar muchísimas situaciones para con ellos. Tanto así que llegan ellos a la secundaria con muy poca seguridad y con muy poca confianza. De tal manera, bueno, porque se sienten abrumados ante todas las situaciones por un cambio que estás teniendo con una sola maestra que a lo mejor te puede consentir, que a lo mejor está en todo momento contigo, que te puede enseñar, que te puede dar bla, 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 y de repente entras a un lugar donde tienes 14 materias, diferentes maestros, por lo menos 11 maestros, ¿no? Como mínimo así de diferentes. Y de no ser así, hasta los 14 maestros los tienes totalmente diferentes. Más cuadernos, más libros, más actividades, más responsabilidad. Si no llevamos un caminito con los hijos, eso les cuesta muchísimo trabajo. De tal manera de que cada vez se sienten que son menos capaces de poder hacer las cosas. Pero ahí es donde entran los papás, ahí es donde les tratan de ayudar, de darle empujoncito, de echarles la mano, de hacer las tareas, de apoyarlos, de permitirles, de decir, bueno, pues no lo hagas, pues ¿qué te puedo decir? Tú ya vas a saber. No es cierto, todavía no lo saben, están todavía en ese proceso de seguir aprendiendo. Por eso les es muy difícil, les queda mucho conflicto y un camino muy largo por recorrer para saber que en un momento dado pueden hacer las cosas. Y ese conflicto, en ese camino que están recorriendo, si no es trabajado, empiezan a tener muchos problemas. ¿En dónde? En la parte de su aprovechamiento. ¿Cómo logras ver a tus alumnos cuando le estás marcando los límites, las reglas, este trabajo donde ellos se sienten motivados
cómo creció tu grupo hoy en día con esta forma diferente de trabajo en la parte de su aprovechamiento. Bueno, en primero, pues el aprovechamiento tiene que ver también esta parte del trabajo en equipo, padres, maestros y alumnos. Y pues desafortunadamente estamos viendo cada vez que los papás también están dejando a un lado la parte de deslindar responsabilidad. Todo se va ahora a los docentes, donde nosotros tenemos que hasta desde verdad no solamente ver esta parte del aprovechamiento, ver si a lo mejor el niño lleva el desayuno, si trajo el lunch para la tarde, en este caso yo que trabajo en una escuela de más tiempo, estar revisando si hizo la tarea, entonces esta parte es muy importante. Actualmente en el aprovechamiento se han visto como cambios en esta parte del grupo, porque se trabajan estrategias que permiten que trabajemos con los alumnos esta parte de los aprendizajes fundamentales, y de ahí partir para que podamos trabajar con actividades que permitan a los bueno, en este caso a los alumnos, rescatar esos aprendizajes, ¿no? Desde algo básico como saber multiplicar, dividir, y el aprovechamiento ha ido aumentando. Esta parte también se incluye a los papás en actividades donde se les permita llevar un orden de que ellos también tienen tareas y responsabilidades en casa. A lo mejor no siempre, pero sí hacer que ese hábito se vaya, porque aparte ellos ya se van a la secundaria. En la secundaria incluso yo se los platico mucho a los chicos, ya no vas a tener las 8, 9, 10 asignaturas que tenemos, vas a tener más y vas a tener más responsabilidad y más tareas en esta parte. Entonces esa parte pues es muy importante trabajarla desde ahorita para que ellos vayan pues con esta parte del chip de que ya secundarias te vas, pero es para seguir trabajando y continuando con esta parte de la formación académica. Claro, papá, si tienes a un maestro que está cerca de tus hijos y le está impulsando y le está dando todas esas herramientas, sigue fomentando esta parte de buenos hábitos en ellos. De verdad te vas a quitar muchísimos dolores de cabeza, vas a darte cuenta de que tus hijos van a estar más motivados. A veces decimos, ya los chicos no quieren estudiar, y no es que no quieran estudiar, es que no sabemos motivarlos. A veces algunos maestros, con todo respeto, no todo mundo tiene la parte de la pasión para ser maestro, ni la tolerancia, ni tiene ya las ganas de hacerlo, pero realmente es un trabajo muy hermoso. Dejas una filosofía, y siempre digo, dejas una huella. De por sí todos como seres humanos venimos a este mundo para dejar una huella y saber qué es lo que tenemos que hacer. Pues busca cuál es esta parte de tu misión para saber qué es lo que estás dejando, y tú estás dejando algo bonito. Y entonces los papás tienen que aprender a seguir, porque de repente dice uno, a mí me genera mucha curiosidad cuando los papás hacen la mención. Cuando estaban pequeños era fácil de poderlos controlar, pero empezaron a crecer, quién sabe qué les pasó. Pues les pasó que no les dimos el seguimiento en sus emociones, no les dimos seguimiento en su comportamiento, no nos involucramos con ellos. Sí pensamos que están creciendo, pero ¿qué crees? Todavía requieren de ti. ¿Qué crees? Todavía necesitan esta parte de tu apoyo. El día de ayer me llegó una pacientita que me dijo, tiene 10 años. Dice, creo que me gustan las niñas. Digo, ok, si tú consideras que te gustan las niñas, date la oportunidad de terminar de conocerte y después platicamos de ello. No es fomentarle, como en algún momento de repente alguien le puede decir, pues córtate el cabello para que realmente estés reafirmando esta parte. No, no podemos dejar a los chicos simplemente por pensar que estamos pensando que los chicos están creciendo y están desarrollándose con esta parte del sentir que deben de vivir de esa manera, ¿sí me explico? Entonces debemos de seguirlos guiando, de permitirles que su vida tiene otro contexto totalmente diferente. Por eso dejan de tener un buen aprovechamiento en la escuela, porque empiezan a enfocarse en otras cosas que todavía no están en sus vidas. Deben de enfocarse todavía en algo que ellos deben de seguir buscando, y es la parte de su espiritualidad. Y no estoy hablando ni de religión ni nada, es con esta parte interna para consigo mismo. Por eso mencionabas la parte del comportamiento, la parte de sus emociones, este poder de aprovechamiento. Y yo te pregunto, ¿qué tanto los papás llegan a participar con tus alumnos en esta formación, y quiénes o cuántos logras darte cuenta que llevan esta forma de seguimiento en su vida? Bueno, actualmente en las actividades escolares sí ha habido como ya más baja participación por parte de los padres de familia, como que ya no se quieren involucrar tanto en las actividades, y como docente a veces eres mejor docente cuando no dejas tareas, cuando no realizas ciertas actividades. Para ellos es mucho mejor porque no hay una parte en donde tú puedas estar ahí acompañando a los hijos, por esta parte que mencionaba anteriormente de me preocupa el trabajo, llegar a tiempo, y entonces esto se va haciendo como un poco pues para los chicos de no tiene el tiempo para mí, y llegan con este
este tipo de situaciones, ¿no? Los padres de familia también como que ya no se involucran tanto en decir voy a participar, ¿no? Es mi obligación, ahora lo ven como uno lo dice, es que tengo que ir a junta, ya no es de tengo que participar porque es mi hijo y me tengo que involucrar en sus actividades, lo vemos como una obligación de tengo que ir, acudir a la junta donde la maestra me va a tener que decir cuáles fueron las calificaciones de mi hijo y toda esta parte. Entonces no es ir por cumplir, es ir porque conlleva una responsabilidad conjunta, precisamente para que los chicos ahí mismo también se estén dando cuenta en esta parte emocional de mi papá está viniendo, está presente, vio mis calificaciones, le puedo enseñar, le explico, ¿no? Esta parte, entonces sí es muy importante estos aspectos. Claro, y fíjate que algo que acabas de mencionar, el estar presentes, involucrados, es muy necesario, es una situación completamente emocional. Dentro de las heridas de la infancia, muchos de mis pacientes mencionan, me sentí abandonado en la escuela. Mi papá o mi mamá no iban, no estaban, no podían, no querían, se fueron al otro, no les dieron permiso, bla, pero nunca sienten ellos que hicieron el compromiso de los papás de estar en algún momento. Y de verdad hay chicos que están totalmente olvidados y sienten ese completo abandono. Nosotros como adultos debemos de apoyarlos para evitar a que tengan precisamente esas heridas y tenemos que empezar a ayudarles y empieza desde la parte escolar. Si les empezamos a ayudar a que ellos se sientan que estamos involucrados y que estamos participando, va a ser todavía mucho más rico porque vamos a tener chicos con madurez. Hey, recuerden, siempre lo he dicho, la madurez no llega con los años, llega con la parte de todas las experiencias buenas vividas que nos permite crecer de una manera sana. Eli, platícame un poquito. ¿Has visto y te desarrollas y trabajas en esta parte escolar? Vámonos a la parte familiar, porque al final del día convives con los chicos no solamente un ratito, una gran cantidad de horas al año y eso te da la oportunidad de poderlos conocer cada vez más. Los chicos se acercan y te platican, te dicen, te comentan, los ves tristes, los ves llorar, te conviertes en un psicólogo dentro de la escuela, Así es. ¿no? ¿Qué sucede con ellos cuando de una u otra manera estás observando que esta parte emocional que están teniendo de una u otra manera en relación con respecto a su papá, con respecto a su mamá? ¿Qué te platican? ¿Qué es lo más común que te llegan a decir los chicos? Bueno, hablando de esta parte en donde los chicos pues de repente tienen esto de estar como aislados, algo que como maestros podemos detectar es cuando un chico está aislado, ¿no? No está conviviendo con sus compañeros, ¿qué está pasando? Entonces de repente es acercarte, dices, ¿te encuentras bien? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que yo hago? Entonces de ahí partimos, ¿no? Entonces de repente hay chicos que a la primera pues van a decir, dependiendo también cómo nosotros como docentes hayamos generado esta parte de la confianza. Entonces de repente hay chicos que te dicen, es que mis papás se pelearon, ¿no? Y es que problemas económicos. Y es que mi papá y mi mamá, en mi grupo, por ejemplo, la mayoría de papás y mamás ya están separados. Entonces, un fin de semana me voy con papá y un fin de semana con mi mamá y desde ahí hay un desorden porque mamá tiene ciertas actividades y tiene ciertas rutinas que papá no hace. Y entonces a mí también me empieza a crear esta parte del conflicto, ¿no? Porque con papá sí puedo hacer esto y me permite ciertas cosas y mamá no. Entonces estamos viendo ya la parte de económica, la parte desafortunadamente los divorcios que se están suscitando cada vez más, también algo importante, la parte de cómo me siento en mi propia casa, ¿no? ¿Qué me está dejando papá o mamá hacer que me permite crear con ellos esta parte de conexión para expresar mis emociones, ¿no? Y que desafortunadamente pues ya no hay esta convivencia en donde papá y mamá esté involucrada para escucharme qué te tengo que decir, cómo me fue en el día. Y también algo muy importante que creo que actualmente los chicos están padeciendo es esta parte de no expresar las emociones, de resguardarse todo para ellos, ¿no? Es que mi papá y mi mamá no me escuchan y entonces yo me empiezo a reprimir y una manera de represión que lo estamos viviendo y creo que muchas compañeras probablemente en algún momento, yo lo he estado viviendo con más de 5 casos en el salón de clases, tiene que ver con el cutting, ¿no? Esta parte de mis emociones las reprimo, no las digo a papá, mamá, pero me estoy cortando tanto en la parte de las manos como en las piernas, salen los muslos, es donde se está detectando. Y una moda que me ha llamado a mí mucho la atención para ver esta parte de los riesgos tiene que ver con que los chicos están siguiendo mucho estas modas coreanas, japonesas, chinas, que están teniendo un impacto muy importante actualmente en nuestra sociedad mexicana. Y de repente se están empezando a cubrir.
con sudaderas. Y entonces, si papá aparte no tenemos comunicación y aparte no nos estamos dando que esa sudadera es una manera de cubrir las autolesiones que se están haciendo en el cuerpo, pues es una manera en donde los chicos ponen en riesgo pues sus situaciones de vida, ¿no? Porque no nada más es un riesgo físico, sino también emocional. Reprimes todas tus emociones. Definitivamente. Y como lo estás reprimiendo, lo estás ocultando, pues sientes que nadie te está haciendo caso. Y entonces empieza el aumento de muchas emociones que se convierten en ser negativas en esta posición de tu propia autodestrucción. Porque no es que nadie te haga caso, sino que como estás ocultando todo, no estás dando la oportunidad. No hay nada como el que puede existir la parte de la confianza. Yo sé que es un cambio tanto escolar como familiar, como de uno mismo, darse la oportunidad de relacionarse con los chicos, aperturarse en todos los sentidos para poder entablar una comunicación, poner las reglas, la convivencia familiar, el poder sentirse apoyados de una u otra manera, el aprender a escuchar. Nosotros como adultos tenemos que aprender a escuchar, pero también como chicos tienen que aprender a escuchar. A veces los chicos sienten, ay, ya vas a empezar, ay, ya me vas a decir, y ese de, ay, ay, detonas la situación emocional también de un adulto. Tiene que existir una situación donde la comunicación logre mediar absolutamente todo. Y esto lo podemos evitar siempre y cuando dentro de casa el contexto del estereotipo puede existir. Por eso hablaba de papá y de mamá, porque es la raíz más fuerte para todos los chicos. Papá se convierte en ser la persona de ese gran éxito para los hijos. No importa que estén separados, estamos aprendiendo a vivir con una sociedad de esta manera, pero es importante que los papás se den la oportunidad de ser el éxito de los hijos, de poderlos empoderar, haciéndolos sentir que pueden hacerlos, de reforzar esta parte de su trabajo, de enseñarle nuevas cosas, del poder tener la parte de la comunicación, de gozar los mismos triunfos que el otro, el poder sentirse a gusto por poder decir las cosas, el felicitarlo, el reconocer, el estar juntos, pero también es importante enseñarles que ellos mismos aprendan a reconocerse, aprendan a aplaudirse, aprendan a disfrutar lo que están haciendo. Porque si no los enseñamos, siempre estamos haciendo trabajos de dependencia, una posición donde hacemos que los hijos se enganchen ante todas las situaciones, o allá fuera en la escuela, allá fuera en el parque con los cuates, o acá dentro con las familias. Si alguien de repente le preguntas, me ha tocado en el consultorio, le preguntas a un chico o a una niña y está entrando con el papá o la mamá, vuelven a ver al papá o la mamá para ver, ¿sí lo digo? ¿No lo digo? ¿Me callo? ¿Qué hago? ¿No? Porque no le estamos dando precisamente esta parte de confianza. Si lo hacemos, vamos a empezar a generar chicos con mayor madurez. Si los papás no tienen esa buena relación, deben de buscar esa posición para podérselas ayudar. Es una decisión que como adultos lo tomaron, pero también es una decisión que tomaron el haber tenido un hijo. Eso es lo que les va a ayudar. Los chicos están empezando a tomar muchas alternativas del extranjero, ni siquiera de aquí mismo, ¿sí me explicó? Porque no es nuestra cultura. Y eso le está generando mucho conflicto. Ahorita que hablabas de los coreanos, pues me llegaron mensajes de pacientes, de gente que se acercó y me dijo, ¿qué hago? Me siento mal, me siento triste, me pongo mal al saber que sucedió esto, estoy sufriendo por esto, me está costando trabajo comprender que este muchacho hizo esto. ¿Sí me explicó? Están viviendo cosas que de una u otra manera no deberían de estar involucrándose de esa manera emocional. Sí lo sentimos porque era una persona joven, pero no me puedo enganchar de esa manera y preguntarte si tú también algún día lo tienes que hacer, porque si hubo una chica que me dijo, algún día tendré yo que hacer también esto. Dices, wow, espérate, no puedes pensarlo de esa manera, ¿sí me explicó? Y algo está sucediendo porque entonces está sintiendo tanto soledad y vacíos en su propia casa. ¿Por qué? Porque la relación con papá y con mamá no existe. La relación con mamá es la parte emocional, pero la mamá no puede sobreproteger ni justificar en todo momento las situaciones de los hijos. Porque eso es lo que genera. ¿Cuántas veces te llegan y, maestra, es que lo olvidó, es que fue mi... Se terminan echándose la culpa a los papás. Fue mi culpa, maestra. Pero dele la oportunidad. ¿Cómo le podemos hacer? La manzana se la traemos mañana. Casi, casi entramos en la posición de soborno hasta con el maestro. Y no podemos hacerlo porque ¿qué le estamos enseñando a los chicos? ¿Estás de acuerdo? Sí, y algo importante que se repiten las mismas conductas porque los mismos chicos dicen, mañana te lo prometo que te lo traigo y además te voy a traer esto, ¿no? Entonces es como papá lo hizo, ahora yo, y entonces las conductas regularmente que tenemos son también de papá y mamá que vienen así, ¿no?
Claro, por eso lo mencionábamos. Ujú. ¿Cuál es la relación que existe entre con los papás? ¿Cuál es esta forma de estereotipo que viven? Pues porque todo se está repitiendo. Debemos de tener mucho cuidado. Decimos que hay que predicar Con la palabra, y con con el el ejemplo. ejemplo, sí. Así es, con ambas, definitivamente. Eli, cuando hablamos de este compromiso de los padres, ¿ante qué buscamos este compromiso? Yo sé que son muchísimas cosas y quisiéramos abarcar con todo, pero bueno, estamos dando la oportunidad de que, y por favor, mándenos mensajes, háganos preguntas, participen, háganos saber ustedes qué están pensando de este programa, qué es lo que han vivido, cómo lo han vivido, qué han hecho para poderlo superar. Recuerden que esta forma de hacer este trabajo, hacemos una reunión familiar en las noches, como sentarnos a la mesa y poder platicar de todos estos temas que de momento se vuelven muy conflictivos y que debemos de darle una solución. Pero si todos participamos, bien por ahí el dicho que 2 cabezas, 3 cabezas, 100 cabezas piensan mejor que una. Entonces, vamos a platicar. Ayúdenos, por favor, y empiecen a participar. Mándenos sus mensajes a esta parte de nuestras redes sociales y estaremos dándole lectura a todo ello. Eli, platícame, por favor, Sote, ¿cómo es esta parte del compromiso de los papás ante muchas situaciones con los mismos chicos? Por un lado, bueno, pues la parte de ser escuchados, tú has logrado ver que tus niños son escuchados por los papás, apoyados por los papás. ¿Cómo se involucran en esta posición los papás? Si seguimos hablando en este rol familiar. Ok, la parte de la escucha yo creo que es algo que sí se ha perdido mucho. Actualmente pues la mayoría de los estudiantes es esta parte que ya no tienen esta parte de poder sentirse escuchados por los papás. Lo que hemos tratado de hacer, por ejemplo, es que primero que nada tener a veces cuando son situaciones que implican un riesgo en los chicos, es hablar con los papás, citarlos, hablar con ellos y empezar con este proceso en donde se les da una valoración, ¿no? Y decir, está aquí porque está pasando esto con su hijo, está aquí porque necesitamos apoyo en esto y requerimos esto, ¿no? Eso es muy importante también mencionarlos a los papás, requiero, le pido su apoyo. Desafortunadamente hay papás que van a acudir a la primera llamada porque son papás que están presentes. Desafortunadamente por el otro lado tenemos a los papás que no van a acudir, puedes mandarles 5, 6, 7, 10 citatorios y pues nunca van a acudir. Entonces una manera en que estos chicos no sientan más esta parte de que no están siendo escuchados, pues sería dentro de pues nosotros como docentes tratar de estar con ellos, escucho, te apoyo en esto y hasta aquí. Y también como docentes aprender a saber hasta dónde está nuestro trabajo, porque hay cosas a veces inalcanzables que si los papás no lo pueden resolver, pues mucho menos nosotros. Entonces es muy importante esta parte, yo creo. Bueno, y también generaría mucho conflicto para ustedes, ¿no? Claro. Hoy en día el reglamento escolar, el reglamento docente se ha modificado muchísimo. Estoy de acuerdo, no gritar, no ofender, no lastimar y mucho menos castigar a los chicos, pero ya no puedes ni siquiera hacerles saber que se está equivocando. Todo lo toman a personal, desde los papás hasta los mismos chicos, y eso genera mucho conflicto porque al final pues no saben realmente qué es lo que está sucediendo, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y si lo están haciendo mal y nadie les corrigió porque no están permitiendo que se corrija, ¿qué crees? ¿Con qué idea se van, no? Pensando que siempre lo están haciendo bien. Y entonces, ¿qué tipo de corrección puede haber? O la otra, los chicos se justifican ante las acciones de los demás. Me justifico con tus propios errores. Tú lo haces. ¿Cuántas veces, papá? Escríbelo. ¿Cuántas veces te han dicho los chicos? Pues si tú lo haces, tú lo has hecho, tú lo dijiste, tú tampoco lo haces. Entonces, ¿yo por qué lo voy a hacer? Cuando deberíamos de darnos cuenta, y por eso le decía, yo sé que no hay una escuela ni una universidad para padres, al igual que tampoco para los chicos, pero que al final debemos de pensar si somos hijos. ¿Por qué me está diciendo esto mi papá? ¿Qué está viendo que yo no estoy viendo? Yo sé que nos cuesta mucho trabajo la parte de la reflexión, porque nunca nos han enseñado a reflexionar. Siempre nos enseñan la parte visceral. Actuamos ante las situaciones emocionales. ¿Cuántas veces te ha tocado que cuando le dices algo a algún chico tiende por enojarse? Muchas veces yo creo que la mayoría, todos creo como docentes lo hemos vivido, ¿no? Que actualmente les dices algo y es como de, no me puedes gritar, incluso desde que ellos se justifican mucho y antes no había derechos humanos porque hace poco en la semana nos estamos platicando de esta parte, ¿no? Y me da curiosidad, maestra, es que no había derechos humanos y entonces los maestros tenían derecho a golpear, a pegar y tú lo harías actualmente si están los derechos humanos, entonces se justifica, ¿no? Sin saber que dentro de esos derechos también tienen responsabilidades, entonces yo siempre les digo, no nada más son tus derechos, también son tus responsabilidades, ¿qué tienes que hacer consigo? Tú vienes a la escuela, ¿a qué vienes?
¿no? No venimos solamente a jugar, venimos a aprender porque desafortunadamente pues sabemos que hay una estructura en donde nosotros debemos de seguir ciertos conocimientos, aprendizajes que nos lleven al siguiente nivel, ¿no? Al siguiente grado académico, ¿no? Entonces, esta parte sí lo he visto, ¿no? De repente chicos que te están retando, les llamas una vez la atención, no hacen caso, segunda vez, no sé, llega una tercera, incluso yo luego les digo, no chicos, ustedes ya rebasaron el límite, ¿no? Porque hay un límite, entonces ¿qué va a haber de consecuencia? ¿No? Siempre aplico esto, ¿qué consecuencia va a traer consigo si seguimos así? La parte de decir, ay, ahorita te hago caso, pero mañana no, es porque precisamente a veces en casa no hay esta parte de reglas y límites. En casa, ¿qué es lo que está pasando? Los alumnos están contestándoles a los papás, ¿no? Y de repente les gritan. Y lo mismo yo siempre les he dicho a los chicos, tú eres el reflejo de lo que traes de casa. O sea, tú gritas, tú me estás gritando a mí en casa, ¿qué está pasando, no? Entonces también gritas así, incluso yo les pongo este ejemplo, ¿no? Me gritaste, tú también así les gritas a tus papás y hasta se quedan así, ¿no? Entonces hay que aprender a convivir con esta parte de cómo nos referimos a los demás y qué queremos. Si tú me gritas, si tú quieres que te grite, si tú me hablas suave, voy a hablarte suave. Entonces esta parte pues sí tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo desde casa también. Definitivo, es una reciprocidad de educación. Lo que se vive en casa es lo mismo que se debe reflejar en la escuela, lo que se ve en la escuela se debe reflejar en la casa. Pero bueno, cada quien lleva su propio camino. Pareciera que nadie está de acuerdo en lo que queremos hacer con los chicos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, así es. Bueno, vamos a hablar un poquito y me gustaría entrar en este contexto. Yo sé que de repente los chicos no tienen o no se sienten ni apoyados, ni sienten que están sus papás con ellos. ¿Qué tanto se involucran en los eventos con los hijos? Pues actualmente, cuando se les manda a llamar a actividades, ahorita viene una actividad que todos conocemos como Centro el 10 de mayo, ¿no? Y de repente yo ahorita acabo de ver, es la primera vez que veo que el niño tiene más poder sobre los papás porque vas a participar en la actividad por cualquier tipo de situación y el niño dice no quiero, y algo que me está a mí costando esta parte mucho es de la parte de que los chicos pues por ejemplo no quieren ya bailar, no es que esa música ya es viejita, no están con todo lo que es actual de moda y digo bueno, algunos papás todavía lo siguen escuchando, pero desafortunadamente siento que se involucran menos y desafortunadamente no nos damos ese tiempo hasta para estar en un evento una vez al año con nuestros hijos, ¿no? De repente dices, es que yo no, maestra, yo no voy a participar, les digo, pero ¿cuál es la situación? No, es que mi mamá no le van a dar permiso a su trabajo. Pero a veces también como papá yo me pregunto, ¿hiciste por lo menos el intento y el esfuerzo por decir, es este día en el que le voy a dedicar? Yo sé que el trabajo y sé que para los papás y para todos después de la pandemia, socialmente y económicamente, pues en los trabajos muchos perdieron y es nuevo trabajo, otros apenas están como esta parte del reacomodo, pero sí es darte un tiempo, un espacio, un pequeño lapso de tiempo y créeme que eso ayudaría mucho a los chicos. Hablando de eso, en la participación de eventos académicos, de repente pues citas, ¿no? Para alguna reunión extracurricular que no tiene que ver nada con calificaciones y de repente es que no pude llegar porque pues la verdad es que en mi trabajo no me dejaron. Y es esta parte en donde yo estoy identificando mucho, es no me dejaron, no pude llegar, va a haber otro momento y entonces pues la participación cada vez se ve menos, ¿no? De los papás involucrarse, cuando antes las mamás o cualquiera nos emocionábamos por ir a los eventos, ¿no? Ya se viene el festejo de tal, vamos a ir, ¿no? Ya te organizabas y todo y ahora desafortunadamente, ¿no? Y están tomando más poder los chicos en las decisiones de los papás, porque si yo no quiero bailar, yo digo no y mi mamá dice no, y entonces no pasó y así se soluciona el problema, ¿no? Ni siquiera este esfuerzo de decir vas a participar porque a lo mejor no puedo ir, pero va a ir esta persona, te va a apoyar, que también tiene que ver mucho con las decisiones que van tomando también, desafortunadamente, los chicos. Exacto, y tomé este tema y lo considero muy importante porque déjame decirte que cuando llegan los pacientes aquí, los niños, los adolescentes, siempre te van mostrando y todo el mundo dice, ay, es que es muy tranquilo, es muy pasivo, muy introvertido, es que él casi no socializa, no tiene muchos amigos. ¿Y sabes por qué se da todo eso? Porque estos eventos, estas actividades, no lo sacaron en esta posición docente ni psicopedagógica pensando en que, ay, pues nada más que sea un gasto. No, sabes que enfrentar, afrontar, estar en un escenario donde hay mucha gente y que vas a enfrentarte al miedo,
le ayudas a un chico para darle mucha seguridad. No es nada más pensar de si hice el gasto, si va a salir o no va a salir. Ahorita tengo un pacientito que precisamente me decía, él no va a ir a su salida de sexto. Le digo, no, claro que sí, tiene que ir a su salida de sexto. Y se me queda mirando y me dice, ¿pero por qué? Pues porque para ti tú estás trabajando emociones, estás trabajando la parte de tu seguridad y este es un momento importante para ti. El darte la oportunidad de cerrar como tiene que ser cada una de las etapas de tu vida, en disfrutar, en saber que se terminó ese ciclo escolar, terminaste la primaria, celebraste algo, es parte de esa motivación, de esa fortaleza emocional. Me llegan los chicos, perdón, con muchas cosas en quebrantamiento emocional y es por este tipo de cosas que siempre les digo, miren, les mando actividades que parecieran que son burdas, tontas, absurdas, pero es lo más sencillo que deberían estar haciendo los chicos para empezar a madurar. Los chicos están llegando sin madurez y simplemente porque los mismos papás no están dando la oportunidad de que ellos logren afrontar situaciones emocionales. Por eso quise detenerme en este punto y así es que papás, está a punto de terminar el ciclo escolar. Yo te invito a que tus hijos entren a la participación de hacer todos estos eventos que se vienen en esta última faceta escolar, porque eso es lo que les da la oportunidad a ellos de fortalecerse emocionalmente, de darse cuenta que no tienen que vivir con la inseguridad de ¿y qué va a pasar? ¿Y si no me sale bien el paso? ¿Y si me equivoco? Pase lo que pase, tienen que afrontarlo y disfrutarlo, darse cuenta que hoy lo hicieron, pero la siguiente les va a salir mejor, y para la siguiente le va a salir mejor, y para la siguiente le va a salir mejor. Esa es la parte del conductismo. No lo hacemos, estamos rompiendo con muchísimos esquemas. Por eso hoy los chicos están llegando a una situación de mucha pobreza en su pensamiento, como mucha debilidad en sus emociones. Esta es una dualidad y siempre se los hago mención. Es muy importante generarles muchas cosas bonitas. Me voy al área de los chicos con los amigos. ¿Qué pasa en esta posición? ¿Cuántas veces has escuchado estos contextos de bullying? Y por aquí Mía también me lo hace saber y dice, recordar que en algunas ocasiones los alumnos no dicen cuándo les hacen bullying porque los amenazan los mismos compañeros. Este bullying toda la vida se ha vivido. Hoy tiene un nombre, hoy tiene una etiqueta, hoy todo el mundo lo conoce de una u otra manera. Antes te enseñabas a defenderte. Y era precisamente porque salías en el bailable, porque estabas en la ceremonia, porque hacías una actividad, porque participabas con los compañeros y te dabas el valor de enfrentarlo. Hoy no tienes ese valor para enfrentarlo y vas detrás de mamá y le dices que me están lastimando o a veces ni siquiera lo dices. Tus heridas de la infancia prefieres mejor guardar silencio y no sacarlas, no vivirlas, no afrontarlas y entonces te vas quedando con todo eso. ¿Qué pasa con los chicos de bullying en la escuela? Bueno, algo que me pasó precisamente en este año, que fue muy diferente al año pasado, hablando de sexto grado, es que desafortunadamente, bien lo mencionaba, no todos sabemos identificar situaciones de riesgo en nuestros alumnos, ¿no? En donde no solamente son riesgos de que se viven en un ciclo escolar, o sea, en mi caso, en mi experiencia, puedo decir que fueron situaciones en donde los alumnos ya traían desde años atrás, quinto, cuarto, estas situaciones desde la parte de la burla por tu peso, ¿no? Y entonces llega un momento en que tú piensas que ya lo solucioné, ya se quedó solucionado porque a lo mejor en quinto ya no lo viví, ¿no? Y llego a sexto y un compañero, una compañera me dice algún apodo por mi peso y entonces ya vuelve a detonar esta situación, ¿no? Y entonces en lugar de decir lo solucioné, me voy haciendo más pequeño y me encierro así como de todos me tienen en ese concepto. Algo importante que mencionaba en la pregunta mía, ¿verdad? Así Que, es. que cómo los detectas si no sabes, ¿no? Bueno, en la experiencia que yo he tenido, yo puedo mencionar que algo importante es primero que nada, desde un momento que tú te vas a integrar con un grupo, es que los hagas partícipes, ¿no? De que ellos mismos te digan qué está pasando. Yo soy muy observadora en esa parte de siempre estar al pendiente. Así sea un pellizco, maestros, así sea un pellizco entre mismos alumnos que están aquí presentes, padres de familia, no lo debemos dejar pasar, porque todo puede empezar con un pellizco, con un apodo, con un sobrenombre, y entonces si uno lo permite desde la primera vez que lo escuchamos como desde casa, hasta desde casa lo vivimos, ¿no? Cuando le decimos a nuestro hijo, es que estás gordito, eres el gordito de la familia, eres el frentón, ¿no? Luego de repente muchas cosas, desde ahí los chicos van tomando como esta parte de que así me dicen y llega un momento en el que pues ya se detona esta situación, ¿no? El riesgo se ve cuando
precisamente ya no pasó una vez, los amenazan, les dicen cosas. Algo que a mí me ha servido en la experiencia docente es primero que nada escucharlos, ¿no? Y yo siempre les he dicho, siempre algo importante que hago cuando yo veo alguna situación que implica ya lo empujó, ya lo aventó, es nos salimos fuera del salón, los que estamos involucrados, y hablamos, ¿qué pasó? Tienes que decir, hay compañeros que a veces se quedan callados porque no tienen esta parte de externar o tienen miedo. Entonces, algo importante cuando los sacas y hablar con ellos, aparte de eso, es decirles cómo lo vamos a solucionar, tú qué piensas de esto, no dejarles tarea. Ahorita algo importante que nos ayuda es que sabemos que trabajamos con un plan de estudios y que dentro del plan de estudios está el PENSE, que es el programa para la parte de la convivencia y toda esta parte de fomentar actividades que permitan y que los alumnos externen esta parte de que cómo me siento, qué necesito. Entonces, algo importante también que se detecta es el aislamiento, cuando los chicos de repente se ven y ya como que se acercan a alguien y hasta se alejan, ¿no? Y de repente llegan niños que, por ejemplo, yo tuve un caso de un niño que decía, es que los odio, ¿no? Y ya, o sea, pero este odio no pasó en sexto, o sea, ya viene desde quinto, en donde se sentía siempre vulnerable, lo amenazaban, le decían comentarios y de repente dices que odio tal, odio a tal, odio a tal. Entonces, cuando el niño externaba hasta se enojaba y manifestaba esta parte de reprimirse las manos, el cuerpo, y decía, es que los odio, ¿no? Y esta parte dices, pero ¿por qué, no? Entonces es acercarte, decirle, preguntarle por qué estás sintiendo esta parte del odio, y entonces de repente hay alumnos que te empiezan, es que siempre me dice esto, entonces es hablar con ellos, involucrar a los papás también, porque si son situaciones que pueden generar un conflicto, hacérselo saber a los papás, está pasando esto con sus hijos, tenemos que llegar a acuerdos y compromisos, y dentro del salón de clases pues establecer actividades que nos permitan esta parte de la empatía, de que todos somos diferentes, de que debemos de respetarnos, y algo que siempre les he dicho a los chicos, escúchate lo que estás diciendo. Tú quisieras que otra persona te hiciera sentir lo mismo, ponte en el lugar de la otra persona. Entonces estas alternativas a mí me han ayudado un poquito para identificar cuando veo que los alumnos, y a veces hasta en una actividad tan sencilla como las llamamos rompimiento de hielo, ¿no? Te das cuenta. Trabajos en equipos también te ayuda mucho para ver por qué no quiero trabajar con tal compañero, qué me está pasando. Entonces algo importante que podemos rescatar aquí es eso, el poder escucharlos, la parte de trabajar, no siempre te va a tocar con tu amigo, o sea, tienes que aprender a trabajar con todos, y ahí mismo tú te das dando cuenta como docente, ¿por qué no quiere trabajar con él? ¿Por qué se siente así? Entonces vamos identificando estas situaciones que nos ponen alerta, entonces vemos una acción que nos permita hacer que esos chicos se involucren. Algo importante que a mí me sirvió también fue que al inicio escribían sus notas, ¿no? ¿Y qué piensas del compañero de al lado? ¿Y qué piensas del otro compañero? En su lista, eres muy amable, creo que eres muy grosero. Entonces ahí mismo tú te vas dando cuenta de cuáles son los foquitos de alumnos que o hacen bullying o están siendo bulleados. Claro, y ahorita que estás mencionando eso, es muy importante saber que podemos evitar precisamente esta parte del bullying. Y llega desde casa, donde tienes que aprender a escuchar a tus hijos y darles la oportunidad de que ellos puedan manifestar, expresarse con todo lo que están sintiendo y con todo lo que están viviendo. Si tú bloqueas y no les haces caso como tiene que ser, dándote tiempo, observándolos a los ojos, poniéndote en las piernas, sentándote frente a frente, hincado, para que ellos puedan comprender y se sientan entendidos y al mismo tiempo saben que son empáticos ante su sentimiento, vas a evitar mucho esta parte del bullying. Pero si no les haces caso y lo haces al olvido y simplemente le dices, pues tienes que defenderte, y así de, ¿cómo voy a defenderme? ¿Cómo quieres que haga una sopa si no me has enseñado a prender la estufa, no? Entonces por ahí debemos de empezar a saber cuáles son todos esos peligros que en un momento dado los chicos pueden empezar a vivir y a experimentar. Darles la seguridad así de, si te empiezan a molestar es importante que me lo hagas saber, no permitas esto, pero desde casa también lo estoy haciendo, no te estoy gritando, no te estoy ofendiendo, no te estoy lastimando. Si desde casa vengo con el grito, vengo lastimándote, vengo diciéndote cosas, pues ¿qué espero allá afuera? ¿Sí me explicó? Saber que siempre voy a vivir ese tipo de cosas y lo hago muy normal. El evitar todo ese tipo de situaciones y de acciones de las demás personas les permite a los chicos, bueno, pues aprender a crecer. Mira, tenemos todavía muchos puntos por tratar, pero los tiempos, como siempre lo he dicho, se nos van de las manos y bueno, nos están quedando 6 minutos. Vamos a aprovechar estos 6 minutos para pedirle de favor
a nuestra profesora Eli, que nos ayude por favor a decirnos qué medidas o qué recomendaciones das precisamente para que todo esto o puedas ofrecer para que los mismos papás puedan darse la oportunidad de hacer algún cambio con sus hijos o dónde se tienen que involucrar o de qué manera pueden ayudarles. ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo podemos evitar estos riesgos tanto físicos como psicológicos en los chicos? Ok, bueno, el primer punto es involucrarte en las actividades que haces con tu hijo o tu hija. Algo que te puede servir mucho es, yo sé que tenemos horas extensas de trabajos, muchos papás trabajan de lunes a sábado, pero tómate una vez a la semana para pasar tiempo con él. De verdad, hay veces que ese día puedes sacar mucha información y obtener cómo le fue en la semana. A veces decimos, es que no tengo tiempo, no, sí, sí lo hay. A veces hasta en una plática, en una comida, un helado, no necesitamos de verdad comprar tantas cosas o decir te voy a regalar, no, es más el escuchar, vamos por un helado, ¿cómo te has sentido? ¿No? Y no solamente en esta parte en la escuela, sino también cómo te sientes en casa, qué me quieres decir, cómo te has sentido. Sí, somos de papás separados, pero tu papá tiene tus reglas que las tienes que respetar al igual que las de tu mamá, y siempre pues como ambos padres tratar esta parte muy importante. Nos va a unir por toda la vida un hijo, entonces es muy importante que tengamos acuerdos, ¿no? Tú estás estableciendo estas reglas, a lo mejor no me parecen, pero las voy a respetar. Ese es algo, un acuerdo muy importante que entre los papás deben de tomar. Otra cuestión muy importante que yo lo llamo la regla de los 9 minutos. ¿Sale? La regla de los 9 minutos consiste en lo siguiente. 3 minutos al despertar, los primeros 3 minutos al despertar con tu hijo, les tienes que decir, primero que nada, buenos días, cómo amaneciste, cómo te sientes y te deseo un excelente día, ¿sale? Tratar de desayunar en familia con ellos. Luego van los otros 3 minutos después de llegar de la escuela. Los otros 3 minutos después de llegar de la escuela es, me siento a comer contigo, a lo mejor no puedo estar, pero te voy a escuchar, cómo te sentiste en la escuela, quiénes son tus amigos, cómo te parecieron tus clases. Esos son los otros 3 minutos muy importantes. Y finalmente los 3 minutos que son en la noche. Los 3 minutos en donde te voy a llevar a que te acuestes, te voy a desear buenas noches, te voy a desear todo lo mejor y positivo para el día siguiente. Esa es la regla de los 9 minutos que a los papás nos pueden servir, y son 9 minutos en un día que nos pueden ayudar mucho. Definitivamente. Mira, nunca lo había pensado de esa manera. Lo voy a utilizar como técnica para aquí, para consultorio, porque de verdad requerimos de esos pequeños tiempos. Yo mando muchísimo las actividades de una vez a la semana a hacer una dinámica familiar, que la verdad, tanto los mismos adultos, si lo haces con la familia, como los mismos chicos, disfrutas esos momentos de convivencia, de relación, de desestresarte, de hacer algo diferente, del olvidarte del teléfono y dejarlo por un momento a un lado para que ellos sientan que realmente está uno en la participación y en esta posición de desarrollo y crecimiento, pero sobre todo que tienes el interés en los chicos porque crezcan, porque se sientan, porque se vean y porque logren hacer lo que están esperando. Pues papis, a todas estas personas que el día de hoy nos acompañaron allá desde tu casa, a estos chicos que están también ahí conectados, que yo sé que de una u otra manera está llegando esta información y que nos permiten llegar cada 8 días con diferentes temas. Que esta información que el día de hoy les estamos dando la puedan disfrutar, la puedan aterrizar y que la puedan compartir con alguien más que también lo necesita, con compañeros de la escuela, con maestros, con amigos, con los hermanos, con los abuelos, con los tíos, porque al final del día lo único que estamos buscando es de que esta unión familiar siga prevaleciendo. Y eso va a depender muchísimo de todos nosotros que aprendamos a hacer el cambio. Muchísimas gracias, Eli, gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que no sea la última vez que nos acompañe y que nos acompañe con otro tema, definitivamente con esta parte de todas sus experiencias. A todos muchísimas gracias y gracias, Rosy, por ayudarnos con todos y cada uno de estas cosas que todos los días la tecnología nos alcanza y nos rebasa. Gracias a todos, bonita noche, esperamos sus mensajes, mándanos un like, compártenos y visítanos en todas nuestras redes sociales. Estamos hablando de psicología y tanatología. Te deseamos una muy buena noche.